Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando un poquito con el concepto de proporcionalidad, razón y proporciones. Por eso vamos a comenzar recordando algunas cositas. Habíamos trabajado con el concepto de razón. ¿Qué es una razón? Habíamos mencionado que una razón es el cociente indicado entre dos cantidades. El cociente significaba justamente la división entre dos números. Es decir, que la razón entre dos cantidades A y B se las puede indicar como A sobre B. Por ejemplo, si decimos que la razón entre 2 y 5 lo podemos expresar como 2 sobre 5. Ahora bien, cuando nosotros conseguíamos igualar dos razones, nos encontrábamos con el concepto de proporción. Como bien dije, una proporción es la igualdad entre dos razones. A los números que aparecen en una proporción los denominamos medios, que son los valores que nos aparecen acá, que en este caso están simbolizados con la letra B y con la letra C, y extremos, los que están simbolizados con la letra A y con la letra D. Dentro de las proporciones existe una propiedad fundamental, en la cual plantea que, en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, que si nosotros quisiéramos corroborar si dos razones pueden o no armar una proporción, lo que hacemos es multiplicar los medios y multiplicamos los extremos. Si multiplicamos A por D, nos tiene que dar lo mismo que B por C. Si eso sucede, estamos trabajando con una proporción. Bien, ahora vamos a ver que existen dos tipos de proporcionalidad. Es decir, nos vamos a poder encontrar con situaciones en donde la proporcionalidad que exprese esa situación puede ser proporcionalidad directa o puede ser de proporcionalidad inversa. ¿Cuál será la diferencia entre ambas? ¿Qué tendrá cada uno en específico? Bueno, vamos a averiguarlo. Nosotros anteriormente trabajamos con algunas tablas. Si recuerdan, completamos una tabla en cuanto a la cantidad de paquetes de galletitas y la cantidad que contenía cada galletita. Y habíamos visto que mientras iban aumentando la cantidad de paquetes, también aumentaban las cantidades de galletitas. Luego hicimos una comparación con otra tabla en la cual teníamos que distribuir 300 libros en diferentes cantidades de estantes. Y vimos que al comparar las cantidades de estantes con la cantidad de libros repartidos por estante, nos dimos cuenta que mientras aumentaban la cantidad de estantes, disminuían la cantidad de libros que iban en cada uno de ellos. Entonces, este tipo de relaciones, en donde nosotros vemos que aumentan las cantidades o aumentan las magnitudes, o que aumenta una magnitud, sin embargo, disminuye la otra, es justamente en dónde nos vamos a adentrar, que tiene que ver con los conceptos de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Un detalle más. Antes de seguir avanzando, van a ver que vamos a comenzar a hablar de magnitudes. Y nosotros en algún momento mencionamos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Bien, empecemos entonces con el concepto de proporcionalidad directa. Cuando el cociente entre dos cantidades que se corresponden no varía, es decir, que si nosotros resolvemos la división entre dos números, ese resultado me da siempre el mismo, se dice que las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Ese valor o el resultado de esa razón se lo llama constante de proporcionalidad directa. Veámoslo para que quede más claro con un ejemplo. En este caso dice, la cantidad de pasajeros sentados que puede llevar un tren es directamente proporcional al número de vagones iguales que tenga. Entonces, tenemos una tabla en donde visualizamos el número de vagones y donde visualizamos los pasajeros sentados. Entonces me dice, si tenemos un vagón, hay 60 pasajeros sentados. Si tenemos dos vagones, va a haber 120 pasajeros sentados, es decir, el doble de 60. Si tenemos tres vagones, va a haber 180 pasajeros, es decir,
el triple de 60. Y si tenemos 4 vagones, va a haber 240. Es decir, el cuádruple de 60. Entonces, si observamos cuando completamos las tablas, vemos que a medida que va aumentando la cantidad de vagones, va aumentando también la cantidad de pasajeros sentados. En este caso, vemos que mientras aumenta una magnitud, que es la cantidad de vagones, aumenta también la cantidad de pasajeros. Aumenta una magnitud, también aumenta la otra. Cuando vemos ese aumento en las magnitudes, estamos frente a un problema de proporcionalidad directa. Pero eso no es suficiente. Además de poder identificar que aumentan las dos magnitudes o en algunos casos disminuyen las dos magnitudes, también tenemos que corroborar que el cociente entre estas cantidades sea siempre el mismo. Entonces, si observamos, podemos ver que si hacemos 60 dividido 1, nos da 60. 120 dividido 2 nos da 60. 180 dividido 3 nos da 60. 240 dividido 4 nos da como resultado 60. Es decir que, además de que mientras aumenta una magnitud, aumenta también la otra, el cociente entre esas cantidades nos dio siempre el mismo resultado. Este resultado, que es 60, es denominado la constante de proporcionalidad directa. Este valor constante es el que nos está mostrando que efectivamente estamos frente a un problema de proporcionalidad directa. Entonces, podemos ver que en las tablas, ¿sí?, existen relaciones también. Por ejemplo, acá hicimos de un vagón para llegar a 3, hicimos 1 por 3. Y bueno, si en la cantidad de pasajeros hacemos lo mismo, 60 para llegar a los 3 vagones, hicimos 60 por 3, que nos da como resultado 180. Entonces, si se multiplica por 3 la cantidad de vagones, también se multiplicarán por 3 la cantidad de pasajeros. Lo mismo hicimos con el otro. Si tenemos 2 vagones, para llegar a 4 vagones, lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, a 120, que era la cantidad de pasajeros que iban en 2 vagones, también lo multiplicamos por 2. Entonces, las relaciones que se establecen son siempre las mismas. Entonces, para poder identificar si un problema es de proporcionalidad directa, debemos visualizar que mientras aumenta una magnitud, aumenta la otra, o mientras disminuye una magnitud, disminuye la otra, y también cuando hacemos el cociente entre las cantidades de la tabla, o sea, la división entre esos números, nos tiene que dar siempre un mismo resultado. Ese resultado se conoce como la constante de proporcionalidad. Bien, resolvamos un ejemplo más juntos. En este caso dice, completa la tabla de proporcionalidad directa, indica la constante de proporcionalidad y escribe su significado. En esta actividad tenemos una tabla con cantidad de autos y cantidad de ruedas. ¿Por qué es proporcionalidad directa? Justamente porque al aumentar la cantidad de autos también aumenta la cantidad de ruedas y viceversa. Si llegan a disminuir la cantidad de autos, también disminuyen la cantidad de ruedas. Por lo tanto, si vamos a observar la tabla, nos encontramos con que tenemos dos magnitudes que se relacionan, la cantidad de ruedas con la cantidad de autos. Si un auto tiene 4 ruedas, 2 autos van a tener 8 ruedas. 12 autos van a tener 48 ruedas. 4 autos van a tener 16 ruedas. Entonces vemos que mientras aumentan la cantidad de autos, también aumentan la cantidad de ruedas. Es decir, que la cantidad de ruedas es directamente proporcional a la cantidad de autos. Verificamos si efectivamente es un problema de proporcionalidad directa cuando hacemos la división entre las cantidades trabajadas. 4 dividido 1 nos da 4. 8 dividido 2 nos da 4. 48 dividido 12 nos da 4. 16 dividido 4 nos da 4. Y fíjense que esta constante de proporcionalidad coincide justamente con la cantidad de ruedas que hay por auto. Entonces, si observamos la tabla, también vemos que aparecen las mismas relaciones. De 4 para pasar a 8, lo multiplicamos por 2. O sea que de 1 para pasar a 2, también lo multiplicamos por 2. De 8 para pasar a 48, lo multiplicamos por 6.
Entonces, de 2 para pasar a 12, también lo multiplicamos por 6. Fíjense que la misma operación que nosotros resolvemos en la cantidad de ruedas es exactamente la misma que resolvemos para la cantidad de autos. Entonces, efectivamente, estamos frente a un problema de proporcionalidad directa. Bien, entonces, en este caso tenemos que observar dos cosas. Al completar la tabla se cumple que si aumenta la cantidad de autos, también aumenta la cantidad de ruedas. Y además, si realizamos las divisiones en cada razón escrita como fracción, obtenemos siempre el mismo valor, lo que sería nuestra constante de proporcionalidad. ¿Qué representa esta constante? En este caso, la cantidad de ruedas por auto. Es decir, que esa constante siempre va a estar relacionada con el problema con el que estamos trabajando. Bien, veamos ahora cuándo nos damos cuenta que un problema es de proporcionalidad inversa. En este caso, para corroborar que el problema es de proporcionalidad inversa, debemos realizar el producto entre las cantidades que se corresponden y el resultado de ese producto tiene que ser siempre el mismo. Si eso sucede, las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. En este caso, ese producto se lo llama constante de proporcionalidad inversa. Fíjense que la diferencia con la proporcionalidad directa es que dividíamos las cantidades. Bueno, acá, para corroborar si es un problema de proporcionalidad inversa, debemos multiplicar las cantidades. Por ejemplo, la tabla muestra diferentes formas de distribuir 100 lápices iguales en cajas del mismo tamaño. Entonces tenemos las dos magnitudes que se relacionan, tenemos los lápices que van en cada caja y la cantidad de cajas. Entonces, si yo quiero repartir 100 lápices en 20 cajas, la cuenta que voy a hacer es 100 dividido 20 y me va a dar la cantidad de lápices por caja, que son 5. Si queremos saber cuántos lápices ingresan en 10 cajas, hacemos 100 dividido 10, por lo tanto, por cada caja van a ingresar 10 lápices. Si tenemos 5 cajas, hacemos 100 dividido 5 y nos va a dar como resultado 20 lápices por caja. Y por último, si hacemos 100 dividido las dos cajas, vamos a dar cuenta que en cada caja pueden ingresar 50 lápices. Entonces, la cantidad de lápices es inversamente proporcional al número de lápices que contiene cada una. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque fíjense que a medida que fueron disminuyendo las cantidades de las cajas, los lápices fueron aumentando. Entonces, en este caso, mientras aumenta una magnitud, la otra disminuye. En este caso, fueron disminuyendo la cantidad de cajas y fueron aumentando la cantidad de lápices. Ahora bien, ¿es suficiente con eso que mientras aumenta una magnitud disminuye la otra para decir que es un problema de proporcionalidad inversa? No, debemos comprobar que la multiplicación entre esos números me dé siempre el mismo valor. Si resolvemos las operaciones, 20 por 5 nos da 100, 10 por 10 nos da 100, 20 por 5 nos da 100 y 50 por 2 nos da 100. Este 100 efectivamente es la constante de proporcionalidad inversa, que coincide con la cantidad de lápices con las que estábamos trabajando. Ahora bien, observemos qué operaciones se resuelven o se realizan cuando estamos trabajando con la tabla. Si nosotros acá tenemos 20 cajas, para llegar a 5 cajas, lo que hicimos fue hacer 20 dividido 4. Sin embargo, en los lápices, en lugar de dividir por 4, multiplicamos por 4. 5 por 4 nos dio 20. Lo mismo sucede en la otra. De 10 cajas para pasar a 2, hicimos 10 dividido 5. Entonces, en la cantidad de lápices, de 10 para pasar a 50, multiplicamos por 5. Es decir, que las operaciones que se implementan son inversas. En los problemas de proporcionalidad inversa, si multiplicamos una magnitud, en la otra se hace la operación contraria, o sea, se divide. Acá tenemos, se divide por 4, por lo tanto, en la cantidad de lápices por caja se multiplica por 4. Entonces, para poder darnos cuenta si es un problema de proporcionalidad inversa, tenemos que visualizar dos cosas.
mientras disminuye una magnitud aumenta la otra, o al revés, y que cuando realicemos el producto entre las cantidades me tiene que dar siempre el mismo valor constante. Sin embargo, en los problemas de proporcionalidad directa, mientras aumenta una magnitud, aumenta la otra, pero también tenemos que corroborar que cuando se dividen las cantidades, me tiene que dar el mismo valor constante. De esa forma podemos darnos cuenta cómo trabajar con los problemas de proporcionalidad directa e inversa. Bien, resolvamos un ejemplo más juntos. Dice, ¿cómo se pueden ubicar 300 alfajores en cajas de igual cantidad? Completa la tabla de proporcionalidad inversa, indica la constante de proporcionalidad y escribe qué significa. En esta actividad tenemos una tabla con cantidad de cajas y alfajores por caja. ¿Por qué es problema de proporcionalidad inversa? Porque al aumentar la cantidad de cajas, disminuye la cantidad de alfajores por caja. Por lo tanto, vamos a tener que dividir la cantidad total de alfajores en una determinada cantidad de cajas, para saber efectivamente cuántos alfajores ingresan en cada una de ellas. Entonces veamos la tabla. Tenemos las dos magnitudes que se relacionan, alfajores por caja y la cantidad de cajas. Si tenemos 50 cajas y eran 300 alfajores, tenemos que hacer 300 dividido 50. Y nos da como resultado que ingresan 6 alfajores por caja. Sin embargo, si tenemos 25 cajas de alfajores, vamos a tener que hacer 300 dividido 25, que nos da un total de 12 alfajores por caja. Si tenemos 100 cajas, hacemos 300 dividido 100 y nos da 3 alfajores por caja. Y si tenemos 300 cajas y 300 alfajores, en cada caja va a entrar un alfajor solo. Entonces, si observamos nuevamente, a medida que van aumentando la cantidad de cajas, van disminuyendo la cantidad de alfajores. Y acá volvemos a visualizar que en cada una de las magnitudes se trabaja con las operaciones contrarias. Fíjense que de 50 para pasar a 25, dividimos por 2. Sin embargo, para trabajar con las mismas cantidades, de 6 para pasar a 12, multiplicamos por 2. Luego, visualizamos lo mismo con las otras. Si tenemos 25 cajas, para pasar a 100, a 25 lo multiplicamos por 4. Sin embargo, de 12 para pasar a 3, al 12 lo dividimos por 4. O sea que las operaciones que se hacen son las operaciones contrarias. Para corroborar si es un problema de proporcionalidad inversa, lo que hacemos justamente es que al realizar el producto entre las cantidades, nos tiene que dar el mismo valor constante. Entonces, si hacemos la cuenta, 6 por 50 nos da 300, 12 por 25 nos da 300, 3 por 100 nos da 300, al igual que el 1 por 3, que obtenemos como resultado 300. Es decir, que este 300 es la constante de proporcionalidad inversa, que coincide justamente con la cantidad de alfajores que se tienen que envasar. En la tabla se ve que si una cantidad se duplica, la otra se reduce a la mitad. Y si una se reduce la cuarta parte, la otra se cuadruplica. Si se divide por 3, la otra se multiplica por 3. Y así de manera sucesiva. Entonces, de esta forma vamos a poder trabajar con los problemas de proporcionalidad inversa. Acá también podemos observar dos cosas. Al completar la tabla se cumple que si aumenta la cantidad de cajas, disminuyen la cantidad de alfajores en cada una de ellas. Y además, si realizamos las multiplicaciones entre cada par de valores, obtenemos siempre el mismo número, lo que sería nuestra constante de proporcionalidad. Y que representa la cantidad de alfajores con los que teníamos que trabajar. Entonces, de esta forma es como ustedes van a poder comenzar a trabajar con los problemas de proporcionalidad directa y los problemas de proporcionalidad inversa.